Bienvenidos al podcast Utópico. Soy Víctor y conmigo mi fiel compañera Carmen. Otro viernes más acompañándote. Y como buen podcast utópico vamos a hablar de una utopía, en este caso Icaria, de Etienne Cabet. Bueno, obviamente estamos emocionados de sumergirnos en esta intrigante historia que combina política, filosofía y el propio deseo de crear una sociedad perfecta. Así que sin más preámbulos, comencemos. Bueno, comencemos. Etienne Cabet, un pensador francés del siglo XIX, es conocido por sus ideas socialistas y su visión utópica de una sociedad perfecta llamada Icaria. Cabet nació en 1788 en Dijon, en el seno de una familia de artesanos borgoñeses, y vivió una época de grandes cambios sociales y políticos en Europa. Estamos hablando de que, nada más, la Revolución Francesa estaba, la Revolución Industrial, bueno, una época, Europa estaba convulsa. Sí, bastante convulsa, la verdad. No era el mejor momento de Europa, ni mucho menos. Pero bueno, Cabet fue un crítico feroz del sistema capitalista, abogando por una sociedad basada en la igualdad y la propiedad común. Sus ideas resuenan especialmente después de la Revolución Industrial, la cual has nombrado, cuando las disparidades económicas eran más evidentes que nunca. Era un comunista demócrata, es decir, que para él la propia democracia era el comunismo. Sin embargo, no hacía falta ninguna revolución, ningún uso de la violencia, ni siquiera una lucha de la clase obrera, sino que por el propio convencimiento, él pensaba que se iba a llegar al comunismo. Es decir, que era una especie de movimiento basado en la predicación para así convencer a la gente. Efectivamente, y es más, te digo una cosa que poca gente sabe, el propio Karl Marx lo tacharía posteriormente de superficial por ser demasiado moderado. Esto hace que la visión de Cabet para Icaria no solo se quedó en teoría, sino que la plasmó en una novela titulada Viaje a Icaria, publicada en 1840. Pues la historia sigue a un grupo de personas que descubren una isla ideal, perfecta, donde la propiedad privada no existe, todos comparten recursos de manera equitativa. Y el objetivo principal de esta novela, buscaba poner de manifiesto la superioridad moral de las sociedades socialistas sobre la capitalista, pero negándose, como bien has dicho, a tomar el poder por la fuerza. Sí. Cabet estaba convencido de la capacidad movilizadora de sus ideas, considerando que el triunfo de su modelo era cuestión de tiempo. En esta utopía, la educación adquiriría un gran protagonismo. Precisaba que esos años primeros era donde había que impartir esta clase de ideas. Más allá, también llevaría a cabo la abolición de la propiedad individual para socializar esos medios de producción, las materias primas. Los trabajadores serían retribuidos en función de sus necesidades, como una utopía en toda regla. Lo ideal. Nos sirve para entender cómo Viaje a Icaria y cómo esta novela se convertiría en un éxito y cómo atrajo a seguidores entusiastas que compartían la visión utópica de Cabet. Muchos se sintieron atraídos por la promesa de una sociedad sin clases, sin pobreza y sin conflictos. Suena genial, vamos. Exactamente. La obra propugnaba la supresión de la propiedad privada, como bien has dicho, y se declara partidario de una comunidad de bienes. De ahí que se la haya calificado como utopía comunista. Y como influencias, simplemente nombrar a Robert Owen, los pensamientos idealistas, los platónicos y los pensamientos neoplatónicos. E incluso, inspirado por su propia obra, Cabet lideró un grupo de seguidores que la llevarían a la realidad en 1848. Y dirás, ¿por qué una fecha tan clave? Sí. Bueno, pues en 1848 fue ya el colmo para Francia, que fue con la abolición de Luis Felipe de Orleans del trono, y las posteriores revoluciones de nuevo hasta volver a crear la República Francesa. Un periodo... Sí, otra vez, tumultuoso. Sí. ¿Y a dónde se fueron? Pues a uno de los países emergentes y al Nuevo Mundo considerado, a Texas, a América. Lo que buscaba, supongo, era establecer su utopía. Entonces, pensemos, ¿la realidad coincidió con la visión de Cabet? Pues no, era muy complicado. Al final, los colonos de Icaria, por cierto denominados icarianos, se enfrentaron a desafíos como las condiciones climáticas que no conocían y a las cuales no estaban acostumbrados, a los propios conflictos internos y a la propia cuestión de la financiación. Esto provocó que se trasladasen a Nueva Illinois. Pero las dificultades, como siempre, persistieron. En 1856, el propio Cabet falleció en San Luis, Missouri. Una pena. Pero hablemos de cómo sería esa ciudad, ¿no? Sí, la verdad es que a mí me surge una pregunta y es cómo los pensamientos se trasladan a un proyecto que al final se tiene que materializar, aunque al final no se materializó, pero cómo esto se traduce en la arquitectura y en el propio diseño de la ciudad. Exactamente. Pues como arquitectura, como
canal principal para mover estas nuevas utopías, no solamente la de Icaria, sino posteriormente las utopías comunistas, pues se hablaría pues de unos planos, de unas distribuciones específicas. Bueno, pues me lamento decirte, Carmen, que Cabet no dejó nada detallado sobre su ciudad. Sí que es verdad que unas breves pinceladas. Exactamente, supongo, ¿no? Claro. unas breves pinceladas, pero no dejó más allá que eso, que pocos recursos. Sí. Entonces, podríamos hablar, basándonos en otras utopías del momento, que es en una planificación centralizada, garantizando la eficiencia y la equidad en la distribución de recursos. Y pues se nos puede asemejar incluso a un proyecto que sí se llevó a cabo en Francia, que fue de con Nicolas Ledoux, que son las Salinas Reales. Es verdad. Luego, pues sería la eliminación de la propiedad privada. Y luego, sobre todo, en el centro, pues deberían estar en los centros comunitarios, que serían, pues, salas grandes de reuniones para tratar todos los temas de la ciudad. Y más, bueno, básicamente sería infraestructuras para la igualdad. ¿Qué sería eso? Básicamente, un núcleo y alrededor la distribución de viviendas y empleos. Es decir, espacios comunes también, ¿no? Sí, exactamente. Todo que sea lineal, que todo sea... Exacto. Que todo llegue a un mismo centro, todo igualdad. La palabra es igualdad. Lo que todos deseamos. Pero bueno, al final tenemos que tener conciencia de esa falta de testimonios acerca de la arquitectura, de esos detalles. La disposición de la ciudad en la obra de Cabet deja mucho espacio para la interpretación. La novela se centra más en esos principios ideológicos y las relaciones sociales que en la planificación urbana detallada, pues era precisamente lo que interesaba a Cabet. Bueno, a pesar de esos esfuerzos iniciales, la comunidad de Icaria no prosperó como Cabet había imaginado, incluso tras su muerte, ya que los problemas internos, los desacuerdos y las luchas por liderazgo llevaron al declive esta utopía. Vamos, yo creo que es la naturaleza del ser humano, es saber quién gobierna más. Exacto. Sin embargo, a pesar de su fracaso práctico, el legado de Icaria persiste en la historia del socialismo utópico. Las ideas de Cabet influyeron en movimientos socialistas posteriores. ¿A quién no le suena esa visión de la sociedad sin clases basada en la igualdad? Es decir, que sigue siendo relevante en la discusión política tanto esta obra como el pensamiento de Cabet. Efectivamente, como cualquier buena utopía, una sociedad sin clases. Exacto. Bueno, pues podríamos decir, como una síntesis, ¿no? Sí, yo creo que un ya poco va siendo hora. Exacto. Bueno, pues la historia de Etienne Cabet y su utopía Icaria es un recordatorio de la complejidad de llevar a cabo la realidad de visiones idealizadas. Aunque la ciudad perfecta de Cabet no pudo materializarse en su esplendor como él quiso, sí que unos pequeños inicios, su impacto en el pensamiento social y político fue... Y bueno, y sigue siendo, perdura, digamos. Exacto. Que perdura. Definitivamente es una historia intrigante que nos hace reflexionar sobre las aspiraciones utópicas y los desafíos de implementar cambios radicales en la sociedad. Bueno, y con esto llegamos al final. Una pena. La verdad es que sí, me está pasando muy bien. Muy interesante y bueno, esperamos que os haya interesado tanto como a nosotros. Y bueno, gracias por acompañarnos. Efectivamente, muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Chao.